perfecto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por Ruega nosotros por nosotros pecadores, 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 ahora y en la ahora hora y de en la ahora y nuestra en hora la de muerte. hora de Amén. nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en Como el era en Como era un en principio, ahora y principio, principio, ahora y siempre, 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 por por los los siglos de siglos los de los por siglos. los Amén. siglos. Amén. siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por Ruega por nosotros, Ruega por nosotros. nosotros. Pablo. ruega por nosotros. Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Muy bien, pues vamos a hablar de la ley eterna y la ley moral natural. Entonces, todos tenemos una regla moral suprema para nuestra vida cristiana. Y es que Dios ha querido que pudiéramos todos participar de la ley eterna, todo ser humano participa de la ley eterna de Dios, que es el plan de gobierno de toda la creación, y participamos desde lo que se llama ley moral natural. Esta es la forma exclusiva de participación de la ley eterna que tiene el ser humano. Ningún otro ser tiene esta forma de participar. Bien, entonces llamamos ley eterna al plan de la sabiduría divina. Dios quiere conducir a toda la creación a su fin y pues en lo que se refiere a nosotros, pues nosotros, como hemos sido elegidos en Cristo para ser santos e inmaculados en su presencia, ya esta es nuestra vocación, nos ha elegido de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Entonces, para poder alcanzar ese fin, hay un recorrido que hacemos, un código moral que está escrito en nuestros corazones, que se llama ley moral natural. Bien, entonces se trata de vivir en plena unión con Dios y este vivir en plena unión con Dios, pues es a cada criatura, Dios la conduce a su fin conforme a su naturaleza, como nosotros somos criaturas humanas, inteligentes, que tienen voluntad, entonces para que este designio de felicidad pueda realizarse, que consiste en ver a Dios cara a cara y ya en este mundo podemos ver a Dios, aunque no de un modo pleno, sí que lo podemos ver, pues teniendo en cuenta que Él es nuestro bien, la unión con Cristo es nuestro bien, entonces, pues, pues vamos a procurar nosotros ir por este camino. Voy a subir el volumen porque parece que me están oyendo poco. Voy a subir el volumen a ver si ahora me oyen mejor. Bien. Entonces, es observar esa ley natural. La observamos todos los días y la observamos haciendo caso a la voz de nuestra conciencia. Todos tenemos conciencia. Entonces, Dios a cada ser humano, pues mm, todos los seres humanos somos personas, Dios desde dentro, desde adentro de nuestra alma nos va facilitando el que podamos ser personas que logran pues vivir de esa manera respecto de esta ley. Es una ley que la tenemos nosotros inscrita en nuestra naturaleza y la inteligencia nos permite ir conociendo sus preceptos y nos va indicando a cada uno la justa dirección para que actuemos libre y ordenadamente. Bueno, entonces Dios nos da una luz. Esa luz permite que distingamos dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Y Dios permite que conozcamos, siguiendo esa luz, una parte de su designio eterno. Entonces, poco a poco, conforme va llegando el fin de nuestra vida, cada vez es más plena la visión de ese designio eterno, cada vez hay más deseos de alcanzarlo. Entonces, la ley moral natural es la ley eterna, pero que está solo en los seres dotados de razón. Por tanto, esta ley no se inclina a actuar con ordenación,
al fin que nos conviene, actuar de modo ordenado. Entonces, lo que la ley moral natural nos da a conocer a cada uno, tiene una gran fuerza en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la conciencia es la voz, el intérprete del corazón de Dios dentro de mí. Por tanto, Dios me habla en mi conciencia. Y yo participo de escuchando esa voz y mi libertad, si yo lo quiero, se adhiere a esa ley, a esa voz. Bueno, esto es común a todos los seres humanos. Es el primer paso en la comunicación de Dios con cada ser humano de ese designio salvífico divino. Por tanto, nos va conduciendo como a los niños se les conduce a que den pequeños pasos hacia la escuela. Nosotros nos va conduciendo a dar pequeños pasos para que conozcamos a la luz de la revelación hacia dónde vamos, a ver a Dios cara a cara. Bien, entonces esta ley moral natural es para todos. No es algo exclusivo de los cristianos. Aquí estamos todos comprendidos. Todo ser humano viene a este mundo con conciencia y con luz de la razón, y por tanto en todas las épocas, aun cuando las culturas sean muy diversas, la inteligencia de todos está ordenada hacia la verdad y la voluntad está ordenada hacia el bien. Y esto es lo que permite que haya un diálogo entre las diversas culturas, aunque a veces pudiera parecernos difícil que se dé ese diálogo. Bien, entonces esta ley es inmutable, no se puede cambiar, es permanente, aun cuando cambie la historia, subsiste, aun cuando haya tantas ideas y costumbres en el ser humano y en las culturas, y estas normas siempre permanecen válidas en su substancia. Ok, pueden cambiar las formas de explicarlas, pero permanecen válidas en su sustancia. Bien, ok, sigamos avanzando. Entonces, son inmutables, los principios fundamentales se van aplicando a la realidad social en que vivimos, y lo que puede cambiar son las aplicaciones concretas, pueden ser distintas según las realidades en las que estamos viviendo, ¿verdad? Ahora, lo fundamental permanece siempre en vigor. Bueno. Entonces, es obligatoria porque para tender hacia Dios hay que hacer libremente el bien y libremente hay que evitar el mal. Y para poder hacer libremente el bien y evitar el mal libremente hay que distinguir el bien del mal. Y eso sucede gracias a la luz de la inteligencia, la razón natural. Por tanto, cuando yo observo la ley moral natural, a veces puede ser difícil observarla, pero jamás es imposible, porque a todos Dios nos da esa capacidad. Entonces podemos decir que la ley natural es tan natural como el lenguaje. Todo hombre aprende a hablar, ¿m? Todo hombre aprende a expresarse. Algunos hablan de un modo más o menos correcto, algunos hablan con más elegancia que otros, según la instrucción que tengan, pero todos aprendemos a hablar. La capacidad de conocer el bien y el mal requiere una formación adecuada. ¿Por qué? Porque si no tenemos una formación adecuada, pues resulta que nos va a ser difícil llegar a todas las verdades morales que podemos alcanzar. Ok, esta es la primera parte, por tanto quito estas diapositivas y me paso a la segunda parte, a no ser que tengan alguna cosa que quieran preguntar sobre lo que he dicho hasta aquí. Si no hay ninguna, entonces yo paso ahora a la segunda parte. Ok. Entonces voy a compartirles ahora las diapositivas de esta de este paso adelante que vamos a dar, ¿verdad? Y es en estas diapositivas voy a explicar la ley
la ley divino positiva. Creo que ya la están viendo. Si no, me lo dicen. Ya, Mario. ¿Lo ven? Sí, Sí. ya lo vemos. Bueno, entonces voy a ampliárselos para que ustedes lo puedan ver completo. Ya está ampliado. Entonces, nuestra situación actual es la de personas que padecen las secuelas del pecado. Entonces, esas secuelas no han sido totalmente eliminadas. De algún modo pueden oscurecer nuestra inteligencia, mm, a algunos más, a otros menos, pero por eso es que necesitamos tanto la gracia de Dios como la revelación para que todas las verdades morales sean conocidas por todos sin dificultad, con una firme certeza y sin mezcla de error. Es decir, la gracia innecesaria, la revelación innecesaria por las heridas, las cicatrices de las heridas que han quedado en la inteligencia. Ok, entonces Dios va dejando su huella, ¿verdad? La revelación divina tiene lugar mediante un proceso que es gradual, que es histórico. Y primero fue la ley antigua revelada por Dios a Moisés, ¿verdad? Esa es la primera etapa de la ley revelada. Esas prescripciones morales ya están resumidas en los 10 mandamientos y los 10 mandamientos son las conclusiones inmediatas de la ley moral natural. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos una nueva ley, que es la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Es la gracia del Espíritu Santo que se da a todos los que tenemos fe en Cristo. Ok. El Evangelio habla de unos preceptos externos que preparan para recibir esa gracia o para que se desplieguen los efectos de la gracia en la vida. Entonces, se va hablando de unos preceptos en el Nuevo Testamento. Ok, ¿cuál es el elemento principal de la ley de Cristo? Es la gracia que sana la naturaleza humana herida por el pecado. Entonces, resulta que la gracia de Dios nos sana y la va apareciendo en la fe que obra a través de la caridad, que obra a través del amor, va apareciendo la buena, la nueva buena salud, ¿verdad? Por tanto, la gracia del Espíritu Santo nos sana todas las heridas que tenemos en nuestra naturaleza humana debidas al pecado y esto es un trabajo interno que hace dentro de nosotros el Espíritu Santo. Muy bien. En segundo lugar, se trata de una ley que está escrita. ¿Y dónde está escrita? Pues acudimos al Sermón de la Montaña, a las bienaventuranzas y a la catequesis moral de los apóstoles. Todo esto se podría resumir en el mandamiento del amor, pero la ley de Cristo está escrita. Está escrita y para eso basta abrir el Santo Evangelio para encontrarla y las cartas de los apóstoles. Estamos entonces a un segundo elemento que no es menos importante que el primero, es decir, que lo que se revela en el Nuevo Testamento no es menos importante que lo que se reveló en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no es menos importante? Porque ahora la gracia se infunde en el corazón de cada creyente y nos da fuerzas para vivir según ese espíritu y aparecen en nuestra conducta, si vivimos conforme a esos impulsos del Espíritu Santo, aparecen unos frutos de los cuales habla San Pablo en la carta de los Gálatas capítulo 5. Unos frutos maravillosos que se oponen a las obras de la carne. Ok, entonces esta misión, la Iglesia con su magisterio, es intérprete auténtico de la ley natural, pero no solo para nosotros, que somos los fieles de la iglesia, sino para todos los hombres, porque el mandato divino, vayan a todas las gentes, bauticen a todos y enséñenles a vivir lo que yo les he enseñado. Ese mandato divino es un mandato para todos. Por tanto, Dios nos manda a ir a todos los hombres.
no solo a los creyentes, no, a todos los hombres. Y a todos los hombres enseñarles. Bueno, por tanto, tenemos una responsabilidad como cristianos en enseñar la ley moral natural a todos. Tenemos la ayuda del magisterio, la conocemos con más facilidad que otros por la ayuda que nos da el magisterio y la conocemos sin error. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Estas son las diapositivas que tenía preparadas sobre cómo la ley de Cristo la vivimos dentro de nosotros y cómo nos ayuda. Voy a quitar esta serie de diapositivas y me voy a pasar a la siguiente, donde les voy a explicar a ustedes la tercera parte de esta clase. Ok. ¿Cuál es la tercera parte? Ahora se las comparto. Estamos ante la conciencia moral, perdón, las leyes civiles, y esto es lo que vamos ahora a ver. Verá cómo las leyes civiles en la conducta de los cristianos, cómo se vive. Perdón, no sé si lo están viendo. Y ya se ve, don Mario. ¿Ya lo ven? Sí, ya. Ok. Entonces, les decía que estas leyes civiles tienen que garantizar, vamos a la primera diapositiva, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de estas leyes civiles? Es, perdón, es que algún clic he hecho que no. Ok, ya está. Bien, ahora sí. Entonces, ¿por qué son las leyes civiles? Son unas normas que tienen que provenir de las legítimas autoridades estatales. ¿Qué fin tienen estas leyes civiles? Hacer explícitas las exigencias de la ley moral natural. Esas exigencias que permiten que convivamos de una manera ordenada en una sociedad que está políticamente organizada. Por tanto, las leyes civiles tienen que explicitar, tienen que concretar las exigencias de la ley moral natural. Entonces, principalmente el encargo de estas leyes civiles es garantizar la paz y la seguridad, garantizar la libertad y la justicia, tutelar los derechos fundamentales de la persona y tutelar la moralidad pública. Esas son tareas de las leyes civiles: paz, seguridad, libertad, justicia, derechos fundamentales de las personas y moralidad pública. Son 6 campos. Ok. Entonces, la virtud de la justicia lleva consigo una obligación moral. Tenemos que cumplir las leyes civiles que sean justas. Esta es una obligación grave. Y eso, la gravedad de esta obligación depende de la importancia del contenido de la ley para el bien común. O sea, no es lo mismo la obligación de pagar el boleto de ornato que la obligación de pagar el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Parece que son dos niveles distintos. No es lo mismo la obligación de votar, ¿verdad? El derecho, ejercer el derecho al sufragio, que la obligación que podríamos tener de, pues, pedir una factura o de dar una factura. Bien, entonces depende de la gravedad. Pero hay leyes civiles que son injustas. Hay leyes civiles que son injustas. ¿Cuáles son las leyes civiles injustas? Aquellas, todas las leyes que se opongan a la ley moral natural y al bien común de la sociedad son injustas. Voy a explicar cuáles son esas leyes injustas. Primero, las que prohíben hacer algo que para los ciudadanos es obligatorio. O me mandan a hacer algo que yo no puedo hacer sin cometer una grave culpa moral. Ok, entonces me pueden prohibir algo que es moralmente obligatorio. Me pueden prohibir que yo contraiga matrimonio. Bueno, pero moralmente tengo libertad de hacerlo y me pueden prohibir que yo viva con mi esposa o vea a mis hijos. Bueno, hay leyes civiles en Guatemala que impiden al marido ver a sus hijos
porque ella, la mujer, le ha puesto una demanda y resulta que no hay objetividad en la valoración de lo que ella acusa, porque a él no lo han escuchado, y entonces me están prohibiendo ver a los hijos. Ok, ok. O me manda a hacer algo que si yo lo hago, voy a cometer una culpa moral. Entonces, esas son leyes injustas. Hay otro tipo de leyes injustas que me lesionan la tutela que tienen los bienes que pertenecen al bien común. La tutela de la vida, la tutela de la justicia, la tutela de los derechos fundamentales de la persona, la tutela del matrimonio, la tutela de la familia. Aquí en nuestro país tenemos muchas leyes que lesionan la debida tutela que merece la vida humana, desde su concepción hasta la muerte natural. Tenemos leyes que privan a la persona de la tutela de la justicia. Hay cosas en las que no se hace justicia. Hay personas que están presas durante 5 años y no saben por qué están presos. Y pasa el periodo legal para que sepan de qué lo están acusando y todavía no saben y se pasa y se sobrepasa. Ok. Hay derechos fundamentales de la persona, el derecho a la educación, el derecho a una vida ordenada, el derecho al trabajo, y esto no siempre es facilitado en el país. El matrimonio en nuestro país está equiparado con la unión de hecho, y el matrimonio en nuestro país no está protegido. Por tanto, cualquiera puede pedir un divorcio unilateralmente hasta por mutuo consenso o unilateralmente. Le dan el divorcio porque lo solicita una de las partes. Y una mujer puede pedirle el divorcio a su marido porque él le ha dicho que tiene que mejorar su modo de vestir y ella se siente víctima, ofendida, porque el marido le está diciendo cómo se tiene que vestir y ya por ese motivo le pide el divorcio. Bueno, entonces ya ven ustedes que tenemos graves problemas. Hay otras leyes que no son promulgadas legítimamente, son injustas. Imagínense que el presidente de la República decretara leyes obligatorias para todos los ciudadanos prescindiendo del Congreso. Eso no es legítimo, no es legítimo. Okay. Un cuarto tipo de leyes injustas. Si no se distribuye de modo equitativo entre los ciudadanos las cargas y los beneficios. Por tanto, se carga a un ciudadano con unos impuestos que no puede pagar por sus circunstancias que no son consideradas por la ley y se aplica ciegamente la ley. Pero esa persona, por sus circunstancias de ingresos, no puede pagar esos impuestos. ¿Ok? No hay equidad ni proporción. Habría que dar beneficios a las personas que tienen familias numerosas que no se les otorgan. Bien, ya hay algunos beneficios que sí se otorgan a las personas de tercera edad, ¿verdad? Que pueden andar en los autobuses sin pagar. Bien, son beneficios, por lo menos en otros países de América Central. Aquí no sé cómo estemos en ese campo. En Costa Rica así es, ¿verdad? Uno presenta su carnet de ciudadano de oro y entra en todos los autobuses. No hace colas en los bancos ni hace colas en los lugares donde hay que hacer cola por ser de la tercera edad. Bien, entonces hay leyes injustas y las leyes injustas no obligan en conciencia a nadie. Es más, hay obligación moral de no cumplir sus disposiciones en los casos que señalé en el primer y segundo grupo. Hay obligación moral de manifestar el desacuerdo y tratar de cambiarlas cuando sea posible, por lo menos reduciendo sus efectos negativos. Esos dos grupos de leyes que mencioné en los apartados 1 y 2. Y ojalá tuviéramos en Guatemala la objeción de conciencia. No la tenemos y por tanto no podemos recurrir a ella. Ok, hablemos de las leyes eclesiásticas y los mandamientos de la iglesia. Entonces, para salvar a los hombres, Dios ha querido que la iglesia sea una sociedad visible. Por eso la iglesia fundada por Jesucristo está dotada por Él
de todos los medios para que cumpla su fin sobrenatural, que es la salvación de las almas. Y por eso la iglesia puede dictar unos mandamientos, unas leyes. Son 5 los mandamientos de la iglesia. Pero hay otras leyes que tiene la iglesia. La iglesia tiene potestad legislativa, la tiene el Papa para toda la iglesia universal, la tienen los obispos en cada diócesis y todas las autoridades equiparadas a los obispos en sus propias circunscripciones. Y las tiene el Código de Derecho Canónico. Ahí están todas las leyes, por lo menos en Occidente, la Iglesia Católica en Occidente está gobernada por un código que se llama Código de Derecho Canónico. Para la Iglesia en Oriente hay un código equivalente, distinto del Código de Derecho Canónico de la Iglesia en Occidente. Bien, hay leyes eclesiásticas que originan una verdadera obligación moral. Puede ser más grave o menos grave, según sea la materia. Entonces hay una ley eclesiástica que dice que uno no puede comulgar si ha comido pues en los 15 minutos anteriores. Es decir, si no ha guardado el ayuno eucarístico de 1 hora antes. No comer ni beber nada, excepto agua o medicinas. Bueno, muy bien. Pero hay otras cosas que pueden ser más graves que esa, ¿verdad? Puede ser más grave, pues el incurrir en una excomunión por un aborto, ¿verdad? Pues sí, hay una obligación muy grave ahí de cuidar la vida. Bien, que no es igualmente grave en el tema de el ayuno eucarístico. ¿Por qué? Porque hay personas que están enfermas y que con 15 minutos de ayuno ya pueden recibir la comunión. Entonces, los mandamientos más generales de la iglesia son solo 5. Ok. Con eso, quito estas diapositivas. Si quieren preguntar algo sobre esto, pueden hacerlo ahora. Y si no, paso y les comparto la tercera parte de la clase de hoy. Hablemos ahora entonces de la conciencia moral. ¿Cómo se define la conciencia moral? Es un juicio que hace nuestra inteligencia práctica. ¿Y qué es lo que nos permite conocer ese juicio? La cualidad moral de los actos concretos que pensamos hacer, que estamos haciendo o que hicimos. Un acto que pienso hacer, ya mi conciencia me dice, mira, eso que pensás hacer no es lícito. O un acto que ya hice, ya lo hice, o que estoy haciéndolo en ese momento. De todo eso, la conciencia me da una pista. Entonces, ¿qué hace la conciencia? Me da una obligación moral, formula una obligación moral, porque la conciencia se encarga de leer la ley natural, aplicarla a mi acto concreto y genera un juicio, bueno, malo o indiferente, es ese acto. Entonces, la conciencia nos marca una obligación. Haz esto o evítalo. Ni te metas ahí. Por tanto, uno conoce bien lo que se le señala hacer aquí y ahora. Entonces, no tenemos excusa de dejar de hacer lo que nos corresponde hacer en el aquí y en el ahora. Ok. ¿Por qué no tenemos excusa? Por la sencilla razón de que nuestra conciencia nos está diciendo qué es lo que nos corresponde hacer. Entonces, para saber cómo actuar, de modo inmediato, quien me da la indicación es mi conciencia. Bueno, pero resulta que cuando uno actúa contra su conciencia, comete un mal moral, un pecado. Al ser una norma próxima de comportamiento, la conciencia me va diciendo cómo actuar, pero ella no inventa las normas. Ella solo dictamina. Ella no es la autora de la ley, porque hay algo en la persona que tiene un carácter último, ineludible,
¿Y qué es ese algo? El juicio de mi conciencia en última instancia. Por tanto, mi conciencia me puede decir, mira, eso que estás haciendo, que vas a hacer o que ya hiciste, ¿es conforme o es inconforme ese comportamiento respecto a la ley? Arréglalo. Entonces, vamos a hablar de conciencia recta, que también tiene el nombre de conciencia verdadera. ¿Qué hace la conciencia recta? Juzga con verdad que un acto sea bueno o malo. Ok. ¿Qué hace la conciencia errónea? La conciencia errónea no alcanza la verdad y piensa que es buena una acción que en realidad es mala, o piensa que es mala una acción que en realidad es buena. Por ejemplo, puedo tener la conciencia errónea sobre el tema de la esterilización masculina o femenina. Y puedo pensar que es muy bueno esterilizarme porque yo ya no puedo tener más hijos. No físicamente, sino que por problemas económicos o de alguna falta de salud psicológica o psíquica, ¿verdad? Ya no puedo tener más. Ok, o no tengo el dinero. Y entonces pienso que lo mejor que puedo hacer es esterilizarme. Y ni siquiera me planteo que aquello es un pecado, que aquello va contra la ley moral natural. Bien, eso es una conciencia errónea. ¿Cuál es la causa del error de la conciencia? Es la ignorancia. Y la ignorancia es de dos tipos. O es vencible o es invencible. Cuando es invencible es inculpable. La invencible me domina de tal modo que es que yo no tengo ninguna posibilidad de reconocer que aquello es un error. Bueno, entonces, conciencia recta o conciencia errónea. Muy bien, pero hay una conciencia vencible y culpable. O sea que uno puede estar ignorando con una ignorancia vencible y por tanto culpable, qué es lo que tenía que hacer. Yo que soy auditor público y contador tendría que saber cuáles son las leyes de la tributación y no me he informado. Por tanto, mi conciencia es culpable y es vencible. Tengo que averiguarlo, tengo modo de averiguarlo. Ok. Entonces, cuando yo puedo reconocer el error y puedo superar el error, ¿m? Pero no quiero poner los medios para reconocer mi error, mi ignorancia, entonces soy culpable. Ok. Si mi conciencia es errónea de modo culpable, estoy en pecado. Y ese pecado puede ser más grave todavía. ¿Por qué? Porque el error es voluntario. No es un error cometido por ignorancia invencible, es voluntario. Bueno, entonces, ¿cuándo llamamos cierta la conciencia? La conciencia es cierta, la conciencia es cierta cuando el juicio es un juicio seguro. Tengo seguridad de que no me equivoco, de que esto que he decidido hacer es bueno y por tanto lo hago. Muy bien. ¿Cuándo decimos que la conciencia es probable? Cuando yo juzgo, estoy convencido al juzgar de que hay una probabilidad de estar equivocado, pero mi probabilidad de equivocarme es menor que la de acertar. Por eso la llamamos conciencia probable. ¿Y cuándo decimos que la conciencia es dudosa? Cuando la probabilidad de equivocarme es igual o mayor que la de acertar. O sea, en la balanza pesan lo mismo la posibilidad del acierto que la del error. Y cuando se llama perpleja mi conciencia, cuando no me atrevo a juzgar, por tanto no me atrevo a tomar una decisión. Y pienso que es pecado tanto actuar como dejar de actuar. Y entonces no sé qué hacer. A eso le llamamos conciencia perpleja. ¿Cómo hay que actuar? ¿Con la conciencia cierta y verdadera o con la conciencia invenciblemente errónea? Estoy en error, pero no lo puedo vencer y ni siquiera me doy cuenta de que estoy en error, porque como no lo puedo vencer, no me doy cuenta de que estoy en error. Entonces nunca se debe actuar con la conciencia dudosa,
sino que hay que salir de la duda. ¿Y cómo sale uno de la duda? Reza, estudia, pide consejo. Esas son formas de formar la conciencia. Pero no puedo tomar una decisión hasta no resolver la duda que tengo. Ok. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿No hay ninguna duda? ¿Quieren comentar algo? Porque si no, pues les voy a compartir ahora la última parte de esta clase. Y la última parte es justamente cómo formar la conciencia. Bien, la formación de la conciencia, pues hay acciones en la vida de una persona, hay acciones que son negativas y que uno ha realizado teniendo una conciencia con una ignorancia que no puedo vencer. ¿Ok? Entonces, actuar así es nocivo para mí porque estoy actuando mal, pero puedo hacer daño a otras personas. Y podría yo incluso quedar mucho más oscurecido en mi conciencia si me dejo llevar por mi ignorancia invencible. Entonces, hay que hacer algo para formar mi conciencia. Entonces, primero es instruir la inteligencia con el conocimiento de la verdad. Es el primer paso que damos para formar la conciencia. Instruir la inteligencia con el conocimiento de la verdad. Tenemos una valiosísima ayuda en dos documentos: Catecismo de la Iglesia y el Catecismo de la Doctrina Social de la Iglesia. Ahí tenemos dos grandes documentos que nos ayudan a instruir la inteligencia. Pero además hay que educar la voluntad y educar la afectividad. Y eso solo se consigue practicando las virtudes. Por tanto, cuando una persona tiene hábitos virtuosos, es mucho más fácil que quiera mejorar, que libremente está más dispuesta esa persona a mejorar. Pero si los hábitos que tiene la persona son viciosos, no son virtuosos, no tiene ningún interés en mejorar. Que entonces son muy importantes para formar la conciencia, primero la humildad. Y la humildad solo se adquiere cuando uno es sincero ante Dios y acude a la dirección espiritual. Por tanto, la formación de la conciencia requiere humildad. Pero la humildad se pone en práctica cuando uno es sincero ante Dios, ante sí mismo y en la dirección espiritual. No, yo no quiero dirección espiritual, a mí eso no me interesa. Para mí eso es perder el tiempo. Entonces uno se vuelve autodidacta. ¿Ok? Entonces, la conciencia bien formada tiene que aprender a vivir la virtud de la epiqueia. ¿Y qué es esa virtud? Es la virtud que nos lleva a vivir la justicia de una manera ecuánime. Es decir, a obrar de un modo diferente a la letra de la ley cuando hay una situación no prevista por la formulación general de la ley. Y si yo obro conforme a la ley, actuaría mal. Estoy en un aeropuerto, hay un terremoto, solo hay una puerta de acceso a la zona internacional, tengo que pasar a evacuar el aeropuerto, pues usaré la puerta de salida y la puerta de acceso para salir, aunque eso esté prohibidísimo. ¿Por qué? Pues porque es una emergencia. Y esto es la epiqueia. Es la aplicación de la ley ante un terremoto. ¿Puedo ir a contravía? Pues sí, por supuesto. Ante un choque, puedo ir a contravía, porque son sucesos que no están previstos en la normativa y la explicación de la ley. Ok, entonces, aprender a adquirir la virtud de la epiqueia. Y esto sería toda esta clase.
que es la que teníamos pendiente la semana pasada, pero que por razón de estar ocupados con que no lograba yo entrar al internet, pues no la pudimos tener. Muy bien. Aquí pregunta algo Mauricio Díaz y su pregunta es, ¿qué pasa con la conciencia de los asesinos seriales que según ellos están actuando bien? Se ha escuchado de asesinos seriales que creen que están haciendo un bien a la humanidad. Bueno, esto es lo que decía Hitler, ¿verdad? Hitler era un asesino serial. Goebbels, ¿verdad? Goebbels decía que él no tenía conciencia, que su conciencia era Hitler. Ok, los asesinos seriales en algún momento empezaron a ser asesinos y en ese momento no hicieron caso a la voz de su conciencia, no quisieron oír la voz de su conciencia y por tanto, pues su conciencia no les puede decir nunca que tienen que asesinar, no, porque la conciencia nunca va a decir eso. Siempre el respeto por la vida del prójimo es un imperativo de la conciencia de cada ser humano. Por supuesto, si asesiné a uno es más fácil asesinar al siguiente. Sí, pero mi conciencia podría ser que yo llegue a ser sordo a la voz de mi conciencia, pero nunca mi conciencia me va a decir que haga una cosa mala, objetivamente mala, más aún cuando estoy viendo la reacción de todo el mundo sobre la maldad de mis actos. Espero con eso haberte aclarado, Mauricio. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? No veo manos levantadas. Bueno, entonces como esta clase yo no se las había dado, me parecía que era importante poder dárselas de esta manera. Bien, hoy estamos a 5 del mes de noviembre. Como ustedes saben, el día 11 de noviembre yo voy a empezar un curso el día lunes 11, próximo lunes, y es un curso donde voy a dar clases de lunes a jueves. Es decir, voy a dar 4 días por semana clase y terminaré el 4 de diciembre. Entonces quería plantearles que los que deseen inscribirse a ese curso puedan asistir a ese curso, que ya suspenderíamos las clases por este año y sustituiríamos estas clases de este año por, dijéramos que la parte final sería este curso que yo voy a dar virtualmente a través de la UNIR. Se inscribe uno en la Facultad de Humanidades de la UNIR. La inscripción es inscripción que se puede hacer online, ¿verdad? Me parece que Klaus les compartió a todos el volante, el flyer de este curso y de ese modo, pues, daríamos continuidad hasta el día 4 de diciembre y pienso que ya sería nuestra última serie de clases por este año, si les parece bien. Perfecto. Mario, mire una pregunta, le salió a Wilson, Sí, Wilson. sobre todo esto de la conciencia y buscar la asesoría espiritual. Sí, Desafortunadamente, bajo la misma conciencia y bajo el mismo criterio, a veces yo me he dado cuenta que hay guías no muy buenos espirituales, sobre todo he sí, visto uno que otro sacerdote por ahí muy sí, muy bien, tirado a opinar de política, digamos, sí, a favor o en contra de cierta tendencia. sí, ¿Cómo puede uno venir y discernir en que, digamos, la asesoría espiritual en ese momento está sí. bien o no? Sí, bueno, yo creo que ahí es cuestión también de olfato de uno, ¿verdad? Así como, pues cuando uno va al médico, uno se da cuenta si el médico realmente se sitúa en lo que me está pasando o no. Bueno, en el caso de la dirección espiritual, pues hay que buscar a alguien que nos ofrezca una ayuda en la que hay seguridad doctrinal y uno ve que aquella persona pues también tiene buenos hábitos de lucha espiritual. De lo contrario, pues no nos serviría, no sería un buen consejo el que iríamos a recibir.
Por tanto, ahí toca Perfecto, a cada Mario. uno discernir. ¿De acuerdo, Wilson? Excelente, Mario. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Bien, no veo ninguna otra mano levantada. Terminaríamos nuestra clase de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por Ruega nosotros, por Nosotros. San Pablo, ruega por Ora nosotros, por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. ruega por Ruega nosotros. Por nosotros. Que tengan muy buena noche, que Dios les Buenas bendiga. noches, don Mario. Igualmente, buenas noches.